Muy buenos días, Shabbat Shalom para todos ustedes. Bienvenidos a En Familia con el Eterno. Hoy estamos a 29 de noviembre, ¿no? 29 de noviembre de 2025. Y en el calendario de Hillel II es el día 9 del mes décimo, mes de Kislev, en el año 5786. Y para este día se hace la lectura en las comunidades del mundo entero, que seguimos el estudio según el pueblo hebreo. Se hace la lectura de una porción muy hermosa, muy didáctica y de mucha aplicación en la vida. Es la parashá llamada Vayetze. Es la parashá número 7. Es la parashá número 7 y se encuentra en el libro de Génesis, en hebreo Bereshit, en el capítulo 28, verso 10, hasta el capítulo 32, en el verso 3. Esos son los capítulos que se estudian. Y a grandes rasgos, primero les voy a hablar de cuáles son los temas que aborda la parashá. Recordemos que hasta la semana pasada estudiábamos la parashá Toldot, generaciones, y llegamos hasta el punto en el que Esaú se enoja porque su hermano le gana el derecho a la primogenitura y le gana la bendición de su padre, pues haciendo algo que podríamos llamar como poco ortodoxo, guiado por su mamá, que fue la que en últimas pues fue la que recibió la revelación de que su hijo mayor serviría al menor. ¿Ok? Entonces pues él era un muchacho íntegro, Jacob me refiero. Él era un muchacho íntegro como lo describe la parashá, pero su mamá le dice: vamos a hacer esto porque tu papá ya va a dar la bendición, y le dijo a tu hermano que fuera a traer cacería y que le hiciera un guisado y que luego lo iba a bendecir. Entonces haz lo que yo te diga. Y ustedes ya recuerdan lo que leímos. Él le dice: mamá, me voy a ganar una maldición. Me voy a ganar una maldición, mamá. Yo no debo orar de una manera que no sea íntegra. Entonces la mamá le dice: que la maldición caiga sobre mí. Que la maldición caiga sobre mí. Y el muchacho, pues, él sabía que su hermanito le había menospreciado la primogenitura. Ese término es bien importante que ustedes lo entiendan. Y hoy en día hay personas que quieren aplicar ese término en sus familias. ¿Ya? Pues la primogenitura en tiempos de los patriarcas tenía gran importancia, pero hoy en día el mundo ha evolucionado, y decir que es que el hijo primogénito va a llevar las mismas bendiciones, más bendiciones que los demás hijos, es un tema que las mismas leyes de los países no lo amparan. Entonces es importante entender la primogenitura. De hecho, lo más importante que yo quisiera compartirles de mi experiencia, desde mi punto de vista, muy respetuosamente de lo que usted piense, pero es el Eterno el que elige el primogénito. Es el mismo Dios, el soberano, el que elige sobre cuál de los hijos va a entregar la corona y el honor de ser el que transmita a la siguiente generación la Sagrada Torá. Yo tengo 3 hijos. Aquí están 2 de ellos. Hay uno que ya está más grande y que no vive conmigo. Y yo sé que uno le lleva 10 años al segundo, y que el segundo le lleva al tercero 7 años. Pero yo qué voy a saber, y eso es lo que quiero plantearle a usted, yo qué voy a saber si el Eterno elige al más pequeño como primogénito. ¿Yo qué voy a saber? ¿Yo qué voy a saber si el primero es el que va a ser el primogénito? Porque es que no se trata tanto de quién es el más grande o el más viejo, sino el que más se acerca al Eterno. Ese es el primogénito, el que más se acerca y se relaciona con el soberano. Y usted debe entender eso. Por mucho que ame a su hijo mayor, normalmente el hijo mayor tiene un afecto especial, de pronto del papá, de pronto de la mamá, de pronto porque se parece mucho al abuelo, en fin, 10.000 cosas podemos tener allí. Pero ¿quién es el primogénito para el Eterno? El que Él elige para que se acerque más a Él.
Entonces, esta mañana sostenía yo una charla con José y pues la paracha nos habla de eso. La charla que yo le decía a José era, relaciónese con el Eterno. Relaciónese con el Eterno. ¿Por qué se lo decía? Porque resulta que cuando concluya el mes de Kislev, cuyo masal es Keshet o Sagitario, que es el masal que yo tengo, y no se me asusten si creen que les voy a hablar del horóscopo, los que no vieron la charla de Bereshit, de la primera paracha. Nosotros, nuestra creencia no se trata de los vaticinios del horóscopo, ni de medir la suerte futura, ni de predecir cosas, absolutamente. Nosotros el masal lo entendemos como señales del Eterno, de cómo es determinada persona según su lugar, su fecha y su hora de nacimiento, cuáles son sus características y cuáles son sus inclinaciones y fundamentalmente cuál es la corrección que debe hacer esa persona. ¿Cuál es la corrección? En hebreo la palabra se llama su tikkun. ¿Ok? Entonces, venía diciéndoles, este mes es el mes de Sagitario, el mes en el cual yo nací. Yo he estudiado mi masal, pero viene el de Gedi, el de Capricornio. Y los de Capricornio tienen sus características, tienen sus fortalezas y tienen sus debilidades y tienen su tikkun. Si la persona no se interesa en ver esas señales y en estudiar cuáles son esas características, pues la persona siempre va a vivir en modo terrenal, sin ningún tikkun. Y si de pronto le señalan algún rasgo malo de carácter o algún defecto que llamamos así, va a decir, pues así soy yo, gústele o no le guste. Pero cuando la persona entiende que el Eterno le dio señales en los cielos para que usted siga esa carta de ruta como una carta de navegación y usted se propone hacer su tikkun, pues el Eterno lo pone, ahí sí como dice por allá en un verso en Deuteronomio, mi pueblo estará por encima de las estrellas. O sea, cuando usted hace su tikkun, ya ese masal no lo rige a usted. Usted se pone por encima. Esa es la corrección que se debe hacer. Si de pronto usted tiene alguna duda de lo que yo le estoy diciendo, le estoy mencionando, escríbame, mándeme un mensajito, puede ser por la red de TikTok o puede ser por el YouTube. Escríbame, pregúnteme, mire Ricardo, yo quisiera saber, yo nací en tal fecha, a tal hora, dicen pues que yo soy de tal signo. Miramos cuál es su masal, cuál es su tikkun, cuál es su ruta, su hoja de ruta, su carta de navegación, y con mucho gusto. Y después de este paréntesis, entonces le decía yo a José que es del masal de Gedi, de Capricornio, y el elemento de ese masal es la tierra. Quiere decir que los de Capricornio son personas demasiado escépticas. Son personas que difícilmente se relacionan con el Eterno, se relacionan con el mundo superior. ¿Por qué? Porque al Capricornio siempre todo hay que probárselo en un laboratorio. Ellos exigen que todo se lo prueben y que de acuerdo con las leyes físicas le demuestren las cosas. Entonces el Capricornio, su corrección es entender que hay un ser, una inteligencia superior, que es el que da vida a los mundos. Y que las leyes de este mundo material no se lo van a comprobar. Pero que sí se relaciona, y aquí en esta paracha lo vamos a ver, el Eterno dirige, sí se relaciona con el Eterno, con los mundos superiores, las cosas trascienden y se vuelven infinitamente triunfadores. Entonces, los invito a que me acompañen, que se sienten aquí a mi mesa virtual, con mi esposa, con mis hijos, y que podamos escudriñar en los tesoros de esta porción de las Sagradas Escrituras llamada Vayetze, y se fue. Entonces encontramos en el texto donde, perdón, un segundo, que aquí me pareció algo, disculpen. Dice, capítulo 28, verso 10. Jacob salió de Beer-sheba y fue hacia Harán. Encontró el lugar y pasó allí la noche porque se le había puesto el sol. Tomó de las piedras del lugar, las puso alrededor de su cabeza y se acostó en aquel lugar. Entonces tuvo un sueño. Resulta
que una escalera estaba apoyada en tierra y su extremo superior llegaba al cielo, y los ángeles de Elohim subían y bajaban por ella. Sulam es la palabra hebrea para escalera. Más que traducir la palabra como escalera, es una rampa. Es una rampa. Es decir, cuando hay una escalera, pues es muy fácil ascender por ella, ¿no? Pero cuando es una rampa tiene su complejidad. Y eso lo vamos a entender ya con el pasar del tiempo. Cuando vemos que queremos acercarnos al Eterno, pero resulta que no es tan fácil. No es tan fácil porque normalmente en nuestra naturaleza primitiva, que es con la que nacemos todos, no como lo enseña una iglesia, una denominación religiosa, es que los niños nacen en pecado y hay que bautizarlos. No, no es eso. Lo que pasa es que todo ser viviente, desde el más pequeño de los unicelulares hasta el más grande de las bestias, todos nacemos en una condición inferior. Lo que pasa es que el hombre, el humano, tiene la facultad de hablar. Pero creo que usted estaría de acuerdo conmigo que muchas veces vemos en la calle personas que, a pesar de que pueden hablar, parece que no usaran el cerebro. Es lo común hoy en día. Y es impresionante ver uno dice, mucho animal, cuando uno ve una persona haciendo algo, y yo le digo, pues, a mi esposa de pronto le he escuchado eso, cuando dice mucho animal, le digo, pero ¿por qué ofendes a los animalitos? Eso que está haciendo esa persona, ni siquiera un animal lo haría. ¿Ya? Entonces, todos los seres humanos nacemos en una condición inferior. Y en esa condición inferior empezamos a querer buscar a Dios. Y hay quien se aprovecha de esa condición inferior para empezar a manipularnos como marionetas. De ahí surge la religión. ¿Ok? De ahí surge la religión. Por eso usted, cuando busca al Eterno, lo que realmente usted está buscando es adquirir un criterio, adquirir una forma crítica de pensar. ¿Por qué y para qué? ¿Cómo, cuándo, dónde? Eso es lo que usted está buscando, porque el Eterno, por eso, en el Génesis, nos dice que le dio libre albedrío al humano. Le dio criterio. Elija. Y eso es lo que pasó. Entonces, cuando el humano quiere ascender por esa sulam, esa rampa, no escalera como la tradujeron, esa rampa, le queda difícil porque se desliza otra vez y cae. Pero resulta que el sueño que tuvo Jacob dice que por la rampa bajaban y subían, dice allí, ángeles, malajim, mensajeros. Eso tiene una connotación. Ay, ¿qué significaría el sueño? Bueno, si es un sueño, tenemos que mirarlo desde el punto de vista esotérico, y aquí no nos podemos escapar de eso. Y no se me asuste con la palabra esotérico, porque hay gente que ya vieron ponerle la mano en el botón y cambiar, porque este tipo es hechicero. No, mire, le voy a dar tres palabras. Es algo que aprendí con un maestro muy querido. 3 palabras que son esotérico, metafísico y espiritual. Busque usted en un diccionario, si quiere ahí en Google, en el buscador, y busque los significados de las 3 palabras. Metafísico, esotérico y espiritual. Esas tres palabras, la definición, si usted la analiza, lo lleva al mismo significado. Algo que está más allá de lo físico. ¿Cuál es la diferencia entonces entre las 3 palabritas? El lente con el que la persona está viendo la enseñanza. Si a usted es un cura católico o un pastor evangélico el que le está dando la enseñanza, le va a decir, es espiritual. Si a usted el que le está dando la enseñanza es un científico, le va a decir, esto es metafísico. ¿Cierto? Sí. Metafísico, más allá de lo físico. Pero si a usted el que le está dando la enseñanza es un profesor o un filósofo, le va a decir que lo que le están mostrando es esoterismo. Entonces, descanse, tranquilícese con la palabra esoterismo. Los sueños, las visiones que se le dan a las personas, usted que muy seguramente ha tenido sueños y que se levanta perturbado. Ay, me soñé con esto y con esto y con esto.
Los sueños tienen una interpretación y lo mejor es no contarle los sueños a las personas. Lo mejor es orar y buscar en la Sagrada Escritura qué puede significar cuando yo veo en un sueño un caballo, una langosta, algo de color blanco, algo de color rojo, algo de color verde, algo azul, algo amarillo, cuando veo un accidente, cuando veo un enfermo, cuando me sueño que yo tengo cosas en mi cuerpo. Esta semana Lina tuvo un sueño así y lo buscó, lo consultó y le coincidió. Pues ella ha tenido esta semana ciertas situaciones de salud y tuvo un sueño, ¿cómo se llama eso? Que te dejó como perturbada. Y oró. Mi recomendación, usted cuando se levante perturbado o perturbada por un sueño, se debe recitar el Salmo 23. Si no se lo sabe, léalo. Y cuando uno tiene un tipo de sueño que lo perturba, debe declarar ante el Eterno: este sueño es bueno, este sueño es de paz. Este sueño es bueno, este sueño es de paz. Y recitar el Salmo 23. ¿Ok? Es importante siempre que usted confíe en que lo que el Eterno le manda a usted a través de los sueños es bueno. Y si lo perturba, pues que el Eterno le muestre cuál es la razón para que usted se haya perturbado. ¿Ok? Y así poder mejorar su conexión con el Eterno. De hecho, hay dos formas de soñar. Hay dos formas de soñar. Cuando usted está en conexión con el Eterno y tiene alguna carga o algún asunto pendiente y el Eterno le revela a través del sueño. Y la otra es cuando usted come demasiado mucho por la noche. Entonces hay un proceso químico que hace que usted sienta una pesadez y tenga una pesadilla. De ahí viene la palabra pesadilla, de la pesadez estomacal con la que usted se acostó. Entonces, aquí el maestro fitness le dice: cuidado con lo que come de noche, ¿ya? No ven el físico que tengo tan impresionantemente delgado. Entonces, cuidado con lo que se come de noche, ¿ok? Bueno, resulta que el Eterno estaba junto a él y dijo: yo soy el Eterno, el Dios de Abraham, tu ancestro, y Elohim de Isaac. La tierra sobre la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el oeste y hacia el este, hacia el norte y hacia el sur. A través de ti y de tu descendencia, a través de ti y de tu descendencia, a través de ti y de tu descendencia, serán bendecidas todas las familias de la tierra. Otra vez, ¿cuál es el propósito del pueblo santo? Que todas las familias de la tierra sean bendecidas. Ya les he dejado unos shorts con esa información. Mira, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas y te haré retornar a esta tierra, pues no te dejaré hasta haber cumplido todo lo que he prometido para ti. Jacob se despertó de su sueño y dijo: realmente el Eterno está en este lugar y yo no lo sabía. Realmente el Eterno está en este lugar. Eso era un lugar solitario. Era un lugar solitario. ¿Qué quiere decir Jacob con que el Eterno está en este lugar? Pues que el Eterno está aquí conmigo. La presencia del Eterno me acompaña. Porque si no había nadie allá, ¿quién va a decir el Eterno está en este lugar? El Eterno está aquí porque yo estoy acá. Y yo no había conectado. Yo no había conectado con el Eterno. Y el Eterno estaba esperando a que yo conectara. Cada 8 días les estoy diciendo la misma cosa. El Eterno, Dios, Hashem, el nombre que usted le quiera dar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No a cualquier Dios. Porque dioses, los egipcios tenían 360. Los romanos la misma cosa, los griegos otro tanto, un panteón completo. El Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, la forma más segura de invocarlo, anhela que usted conecte con él. Dio lo más preciado que podía dar, su Hijo amado, la misma imagen de su esencia, el humano primordial.
Entonces, ciertamente el Eterno está en este lugar y yo no lo sabía. Temió y dijo, qué impresionante es este lugar. No es esta sino la casa del Eterno y la puerta del cielo. Por la mañana, Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había puesto a su cabecera, la erigió como un monumento y vertió aceite sobre su ápice. Llamó a aquel lugar Betel, Betel, casa de Dios, casa del Eterno, aunque originalmente el nombre de la ciudad era Luz. Jacob hizo una promesa diciendo, si Elohim, si el Eterno, ha de estar conmigo y ha de protegerme en este camino que estoy recorriendo, si ha de darme pan para comer y ropa para vestir, si he de retornar en paz a la casa de mi padre, y si el Eterno ha de ser mi Elohim, entonces esta piedra que he erigido como monolito será la casa de Elohim. Y de todo lo que me des, te daré en efecto la 10ª parte. ¡Ay! Don Ricardo, llegamos a la parte de los diezmos. ¿Sí ve, Ricardo, que uno tiene que dar el diezmo? El pastor no me dijo mentiras, ¿cierto? Hay que dar el diezmo. Apunte mi cuenta para que me manden los diezmos. ¿Será eso el mensaje que está dando aquí la Escritura? Obvio no. ¿Será eso un texto básico para crear una doctrina, para extorsionar a las personas que están buscando al Eterno? ¿O será que Jacob, allí, después de tener ese sueño en donde el Eterno le hace una promesa y renueva el pacto que había hecho con Abraham, lo renueva con él, Jacob, de su propia voluntad, dice, vuelvo y le leo, si el Eterno ha de estar conmigo y ha de protegerme en este camino que estoy recorriendo, si ha de darme pan para comer y ropa para vestir, si he de retornar en paz a la casa de mi padre, y si el Eterno ha de ser mi Dios, entonces esta piedra que he erigido como monolito será la casa de Dios. Entonces, usted también tiene que hacer una iglesia, un templo. Usted tiene que ir a construir un templo. Si Dios lo acompaña, usted tiene que comprar un lote y hacer un templo para que la gente se reúna. ¿Cierto? Porque como Jacob dijo eso, entonces sustentémoslo allí. Y de todo lo que me dieses, te daré en efecto la 10ª parte. Eso fue un pacto. Eso fue un voto. Un voto. Hay una porción que veremos más adelante que habla acerca de los votos. Por eso cuando usted vaya a decirle algo al Eterno, conecte primero la lengua al cerebro y no se ponga a decir majaderías que no va a cumplir. No se ponga a decir majaderías que no va a cumplir. Jacob se comprometió con el Eterno a que le iba a entregar la 10ª parte de todo lo que el Eterno le diera. Fue un voto que hizo Jacob. No es doctrina de ninguna iglesia. Si usted se siente todavía amarrado y atado por un pastor inescrupuloso que le está diciendo que si no le lleva el diezmo está robando a Dios, huya de esa iglesia. Yo le pregunto algo, aprovechando que estamos hablando de este temita de los diezmos. Usted es de las personas que va a la iglesia el domingo y entrega 500,000 pesos, 1,000,000 de pesos, 700,000 pesos, o 100,000 pesos, o 50,000 pesos. Y usted se ha preguntado, ¿hace cuánto su mamá no estrena unas chanclas por cuenta suya? Usted se ha preguntado si algún hermano suyo, algún pariente cercano, está pasando necesidades para pagar los servicios, para pagar el arriendo, para comprar la remesita, el mercado para los hijos. Usted si todo en su familia está divinamente bien, para donde usted mire, papás, hermanos, hijos, sobrinos, todo ese cuento, usted se ha dado cuenta si de pronto hay algún vecino, alguna persona que usted conozca que está en necesidad y está en estado vulnerable. Antes de usted ponerse a ir a llevar diezmos donde un tipo que está pensando es en comprarse la última Toyota 4x4 o está pensando en comprarse una buena pinta o en sus super vacaciones,
O como ese pastor que hay aquí tan famoso en Cali, que la esposa tiene como 30 cirugías encima. El tipo está metido en política y ya está promocionando políticos. Entonces, ¿será que los diezmos son para él? ¿Será que yo tengo que llevarle diezmos a un tipo inescrupuloso que está detrás de controlar mi conciencia, mi criterio y manipularme? Y fuera de eso, meterme la mano al bolsillo. Mucho cuidado con eso. Seguimos. Ahora, yo le digo algo. Si usted conoce de un maestro que le enseña a usted las escrituras y usted quiere colaborarle, quiere ayudarle, quiere patrocinarlo, liberalmente, sin que el tipo le esté diciendo, ay, deme, no, nada, nada. Si usted quiere ayudarlo, dele, ayúdele, colabórele, porque muy seguramente la persona también necesita. Pero nunca, nunca permita que a usted le claven leyes que no son ciertas. Leyes que eran dirigidas en un momento específico de la historia a una etnia específica en la historia. Nada de malo está en que usted quiera colaborar. Si usted se congrega en una iglesia o algo, ayudar a pagar el arriendo, a pagar los servicios, el mantenimiento, las saciadoras, los insumos, hágale, colabore. Nadie le está diciendo que no. De hecho, hay más de uno que me dirá, ay, pero es que usted no ha leído Corintios, es que usted no ha leído no sé qué. Me los he leído todos y sé cómo se manejaban esas cosas. Sé cómo se manejaban esas cosas en la comunidad nazarena, no en la iglesia cristiana, en la comunidad nazarena, donde estaban los primeros discípulos del maestro y aquellos que fueron enseñados por las enseñanzas del maestro. Entonces no piense que es que le estoy hablando sin conocimiento. Yo sé que por allá Pablo habló de unas ofrendas. ¿Será que eran para él? ¿Será que era para comprar la carroza? ¿Será que era para comprar ropa fina? ¿Será que era para viajes? De pronto para viajes sí, pero para viajes misioneros. Porque usted puede darse cuenta que inclusive Pablo no pagaba hotel, ni mesón, ni nada de eso. Pablo se quedaba donde las mismas personas de su congregación. Y hoy en día vemos pastores que pagan hotel 5 estrellas. ¿Con qué plata? Una platica suya. Y a veces, no quisiera ir más allá, pero también se utilizan esas iglesias para otra cosa que más adelante usted se va a dar cuenta. Ya están sacándoles las pruebas. Seguimos. Por la mañana, Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había puesto por cabeza. Bueno, eso ya lo leímos, ¿no? Esto ya lo leímos. Seguíamos aquí adelante, en la segunda parte de la porción, en el capítulo 29, verso 1. Entonces Jacob levantó sus pies y fue hacia la tierra de los orientales. Miró y había un pozo en el campo, y allí 3 rebaños de ovejas que yacían junto a él. Pues de aquel pozo abrevaban los rebaños. La piedra que estaba sobre la boca del pozo era una piedra grande. Cuando todos los rebaños se reunían allí, hacían rodar la piedra de la boca del pozo y abrevaban el ganado. Y reubicaban la piedra sobre la boca del pozo en su lugar. Entonces les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde son ustedes? Y ellos contestaron, somos de Harán. Les preguntó, ¿conocen a Labán, el hijo de Nacor? Lo conocemos, respondieron. Les preguntó, ¿está bien? Y dijeron, ¿está bien? O sea, que si él estaba bien. Y le dijeron, bien, mira, su hija Raquel viene con el ganado. Y le mostraron a la muchachita. Les dijo, miren, todavía el día es largo. No es momento aún de recoger el ganado. Abreven al rebaño y vayan a apacentarlo. Ellos respondieron, no podemos hacerlo hasta que se junten todos los rebaños y hagan rodar la piedra de la boca del pozo para que abrevemos el ganado. Mientras él estaba hablando con ellos, vino Raquel con el ganado de su padre, pues ella era pastora. Cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y al ganado de Labán, hermano de su madre, se acercó Jacob e hizo rodar la piedra de la boca del pozo y abrevó el ganado de Labán, hermano de su madre. Jacob besó a Raquel, levantó su voz y lloró. Jacob le dijo a Raquel que era pariente de su padre y que era hijo de Ribca. Entonces ella corrió y le contó a su padre.
Cuando Labán escuchó las noticias de Jacob, hijo de su hermana, corrió a su encuentro y lo abrazó, lo besó y lo llevó a su casa. Entonces le contó a Labán todos esos acontecimientos. Acuérdese quién era Labán, ¿no? Y cómo se puso de simpático cuando vio que Eliezer le había puesto unos pendientes y unos brazaletes y una nariguera a Rebeca, ¿no? El tipo era recontrainteresado. Labán le dijo: no obstante, eres mi propia carne y sangre. Se quedó con él por espacio de un mes. Labán le dijo a Jacob: ¿acaso porque eres mi pariente me servirás gratuitamente? Dime cuánto debe ser tu pago. Correcto el tipo. Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lía y el nombre de la menor, Raquel. Los ojos de Lía eran melancólicos. Raquel era hermosa de cara y de figura. Jacob quería a Raquel y dijo: trabajaré para ti 7 años por tu hija menor, por Raquel. Labán respondió: mejor es que te la dé a ti antes que a otro. Quédate conmigo. Jacob trabajó por Raquel 7 años, que a sus ojos fueron como unos pocos días por su amor hacia ella. Entonces Jacob le dijo a Labán: dame mi mujer, que se ha cumplido mi plazo, y consumaré el matrimonio con ella. Entonces Labán juntó a todos los hombres del lugar e hizo una fiesta. Y al anochecer tomó a su hija Lía, y la llevó ante Jacob, quien consumó el matrimonio con ella. Labán le dio a ella, a su hija Lía, su sirvienta Silpa, como criada suya. Y por la mañana resulta que ella, Lía, era la que estaba con Jacob. Entonces Jacob le dijo a Labán: ¿qué fue lo que me hiciste? ¿Acaso no te serví por Raquel? ¿Por qué me engañaste? Labán respondió: no se procede así en nuestro lugar. No se entrega a la menor antes que la mayor. Completa la semana de esta y te daremos también la otra, por el trabajo que harás para mí durante otros 7 años. Así hizo Jacob, cumplió los 7 años de aquella, y él le dio, cumplió los 7 días de aquella, y él le dio como esposa a su hija Raquel. A su hija Raquel, Labán le entregó su sirvienta Bilha como criada suya. Jacob consumó también su matrimonio con Raquel. Él amaba a Raquel aún más que a Lía, y trabajó con él durante 7 años más. ¿Qué aprende usted de esto acá? Jacob había caído en un error. Ese error fue haber engañado a su padre. Aunque fue su mamá la que lo indujo. Podríamos decir: no, es que la mamá lo indujo, Rebeca lo indujo. Y podemos argumentar una cantidad de cosas que tal vez tengamos razón cuando las argumentamos. Sí, él tenía que vivir en carne propia el engaño que él había hecho con su padre, Pero en el desarrollo de estas 2 siguientes parashot, vamos a ver que ahí interviene la mano del Eterno. La madre que más le dio hijos a Jacob no fue Raquel, fue Lía. El Eterno intervino. El Eterno fue el que causó eso. Acabamos de leer un texto en el que el Eterno se compromete con él y le renueva una alianza. Y le dice: a tu descendencia la haré como la arena del mar y todo el cuento. Lo mismo que le dijo a Jacob. Jacob llega, le dan una lección, como las lecciones que da el Eterno, con amor, pero con firmeza. Tenga, usted engañó a su papá. Yo tengo igual que hacer cumplir un propósito, y ese propósito es que la primera esposa suya es Lía. Lía le dio a Rubén, a Simeón
a Leví y a Judá, los 4 primeros. Luego le da a otros y posteriormente le da a Dina, a su única niña. Entonces creo que en total fueron 7 hijos que, pues, unos de ellos a través de Silpa, ¿ya? Unos de ellos a través de Silpa. Vamos a leerlo aquí mientras vamos mirando la paracha. Y al ver que no amaba a Lía, abrió su matriz. ¿Quién? ¿El Eterno? El Eterno es el que hace eso. Le abrió su matriz. En cambio, Rachel era estéril. Seguimos el patrón de las matriarcas estériles. Lía concibió y dio a luz un hijo, y ella lo llamó Reubén, pues dijo, el Eterno ha visto mi aflicción. ¿Qué significa Reubén? El Eterno ha visto mi aflicción, y ahora mi esposo me amará. Concibió nuevamente y dio a luz un hijo, y dijo, dado que el Eterno escuchó que yo no era amada, también me ha dado a este. El Eterno escuchó. Simeón. Y ella lo llamó Simeón. Concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, esta vez se unirá mi esposo conmigo porque le he dado 3 hijos. Y por eso él lo llamó Leví. Un nombre que deriva del verbo acompañar. Esta vez se unirá mi esposo conmigo, por lo que le he dado 3 hijos. Nuevamente concibió y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez cantaré al Eterno. Por eso ella lo llamó Yehudá. Agradeceré. Yehudá. Eso significa en buen español Judas, para los que no saben. Es Yehudá, no Judas, es Yehudá. Y es uno de los nombres más comunes en el pueblo hebreo. Yehudá. Agradeceré. Por eso ella lo llamó Yehudá y dejó de dar a luz. Completó 4. Rachel vio que no le daba hijos a Jacob. Rachel tuvo envidia de su hermana y le dijo a Jacob, dame hijos, que si no, soy como muerta. Acuérdense que la envidia es un espíritu de impureza. Cuídese de la envidia, no se impurifique. La envidia es un espíritu de impureza. Jacob se enojó con Rachel y le dijo, ¿acaso estoy yo en lugar de Elohim? Él te ha negado el fruto de tu vientre. Ella dijo, aquí está mi sierva Bilá, cohabita con ella y daré a luz sobre mis rodillas. Era común, lo mismo que hizo Sara. Toma mi sierva, cohabita con ella, para que ella dé a luz sobre mis rodillas. Entonces a través de ella yo también construiré. Le dio a su sierva Bila como esposa. Jacob consumó el matrimonio con ella. Bila concibió y le dio un hijo a Jacob. Y dijo Rachel, Elohim me ha juzgado. También escuchó mi voz y me dio un hijo. Por eso lo llamó Dan, de la palabra juzgar. La palabra hebrea para juicios es din. Recuerde que en el hebreo no hay vocales. En el hebreo arcaico no había las famosas nikudot, que son las que hoy, los punticos y las rayitas que se ponen debajo de las letras del hebreo cuadrado, y hoy en día pues es más fácil leer el hebreo porque le han puesto estas vocales, estas nikudot. Pero en ese momento de la historia las nikudot no existían. Entonces al muchacho le llamaron Dan, pero también puede decirse Din. ¿Ok? Bila, sirvienta de Rachel, concibió otra vez y le dio un segundo hijo a Jacob. Dijo Rachel, muchas molestias he causado a Elohim para ser igual a mi hermana, y él ha estado de acuerdo conmigo. Entonces ella lo llamó Naftalí. En otras versiones dicen, mucho he orado a Elohim, y fui correspondida igual que mi hermana.
Eso significa Naftalí. Lea asumió que había dejado de dar a luz. Entonces tomó a su sierva Silpa y se la entregó a Jacob como esposa. Silpa, sierva de Lea, le dio un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la buena suerte, y ella lo llamó Gad, suerte. Silpa, sierva de Lea, le dio a Jacob un segundo hijo. Dijo Lea, es mi dicha, porque me considerarán dichosas las mujeres. Ella lo llamó Asher. Asher, como los de las panaderías. Asher significa dicha. En la época de la siega del trigo, Rubén fue y halló jazmines en el campo y los llevó a su madre Lía. Entonces Rachel le dijo a Lía, por favor dame de los jazmines de tu hijo. Pero ella le respondió, es poco que hayas tomado a mi esposo, que incluso pretendes tomar los jazmines de mi hijo. Dijo Rachel, entonces se acostará contigo esta noche a cambio de los jazmines de tu hijo. Jacob volvió del campo al atardecer y Lía salió a su encuentro diciéndole, conmigo debes acostarte, pues efectivamente he tomado en arriendo a cambio de los jazmines de mi hijo. Aquella noche estuvo con ella. El Eterno escuchó a Lía, de modo que concibió y le dio a Jacob un quinto hijo. Dijo Lía, Elohim me dio mi recompensa por haber entregado a mi sierva a mi esposo. Y lo llamó Isahar, que significa recompensa. Lía concibió otra vez y le dio un sexto hijo a Jacob. Y dijo Lía, Elohim me ha dado una buena dote. Ahora mi esposo morará principalmente junto a mí, ya que le he dado 6 hijos. Y lo llamó Esbulón, que significa morar. Después dio a luz una hija y la llamó Dina. Era la tocallita de Dan. ¿Ya? Eso significa Dina. Juicio, relativo a juicio. El Eterno ha juzgado. Entonces Elohim consideró a Rachel, la escuchó Elohim y abrió su matriz. ¿Cuántos hijos habían ya? 10. 10. Abrió su matriz. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Y dijo, Elohim quitó mi vergüenza y le puso el nombre Yosef, diciendo, que me dé el Eterno otro hijo. Que me dé el Eterno otro hijo. Yosef significa agregar. Agregar significa eso. Mira lo importante que son los nombres. Mire lo importante que son los nombres. Y fíjese que en estos 11 niños, en estos, pues, los 10 niños más la niña, en estos 11 muchachitos, ¿quién le dio el nombre a los niños? La mamá. La mamá. Y yo estoy seguro de que esos nombres no fueron así como tan aleatoriamente, sino que fueron revelados por la conexión de ellas con el Eterno. Entonces, señoras, señoritas, las que están en proceso de tener hijos, que el Eterno las bendiga. Oren para que el Eterno desate bendición en el nombre que le van ustedes a dar a su hijo, a su hija. El nombre no se escoge por bonito. El nombre se escoge de acuerdo con lo que el Creador le ponga a usted en su corazón. Es importantísimo el nombre del hijo. Entonces, no lo echen en saco roto. A ver, ¿en dónde vamos? Cuando Rachel dio a luz a Yosef, Jacob le dijo a Labán, déjame libre para ir a mi lugar, a mi tierra. Ya llevamos un ratico viviendo aquí juntos, ¿no? ¿Cuánto llevaba? 14 años. 14 años. Cumplió. Le dijo, ya listo, ya me voy, ya cumplí. Pero Jacob, muy respetuoso con el suegro, que también era el tío, le dice, tío, ya cumplí. Déjeme libre. Deme mis esposas y mis hijos,
por quienes le serví, y me marcharé, pues sabes que pues sabes el servicio que yo te presté. Pero Labán le respondió, ¿acaso no te he caído en gracia? Adiviné que el Eterno me ha bendecido gracias a ti. Adiviné que el Eterno me ha bendecido gracias a ti. Y agregó, especifica tu salario y yo te lo daré. Tú bien sabes cómo te he servido, respondió, y lo que llegó a ser tu ganado conmigo, pues lo poco que tenías antes de mí se expandió sustancialmente, conforme te bendijo el Eterno desde mi llegada. Y ahora, ¿cuándo haré algo también para mi propia casa? Le dijo Labán, ¿qué debo darte? Respondió Jacob, no me des nada. Si aceptas esto, volveré a apacentar y a cuidar tu ganado. Pasaré hoy por todo tu ganado. Quita del ganado lanar todo cordero salpicado o manchado, y todo cordero marrón rojizo, y del ganado caprino quita los manchados y salpicados. Ese será mi salario. Mi honestidad responderá por mí el día de mañana cuando vengas a inspeccionar. Todos los caprinos que no estén salpicados o manchados, o los corderos que no sean marrón rojizo, será considerado robo si estuviesen en mis posesiones. Bien, le dijo Labán. Perfecto, le pareció. Ojalá estés de acuerdo con este convenio. Ese mismo día apartó los machos cabríos manchados y con anillos, todas las cabras salpicadas y manchadas, todos los que tenían algo de blanco y todos los corderos marrón rojizo, y se los dio a sus hijos. Labán se separó de Jacob una distancia equivalente a 3 días de caminata, mientras Jacob apacentaba los ganados remanentes de Labán. Jacob tomó para sí ramas frescas de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó de ellas ramillas blancas, descubriendo la parte blanca de las ramas. Las ramillas que descortezó las insertó en las canalejas, en los abrevaderos, donde los rebaños iban a tomar de frente a los rebaños. Así, cuando iban a tomar, los animales copulaban. El rebaño se copulaba ante las ramillas y daban a luz crías anilladas, salpicadas y manchadas. Jacob apartó para sí los corderitos, mientras hizo que los animales de los rebaños de Labán miraran a los animales anillados y a los animales marrón rojizo, y formó rebaños para él. No los mezcló con el rebaño de Labán. Cuando era el tiempo de aparearse para el ganado, de apareamiento temprano, Jacob ponía las ramillas descortezadas ante los ojos del rebaño, en el abrevadero, para estimularlas con dichas varas. Pero cuando el rebaño era de apareamiento tardío, no ponía, de modo que los de apareamiento tardío fuesen para Labán y los de celo rápido para Jacob. El hombre prosperó mucho y tuvo rebaños prolíferos, sirvientas y sirvientes, camellos y asnos. ¿Qué fue lo que hizo Jacob? ¿Brujería? No, bendecido por el Eterno, prosperado. ¿Cómo hace uno para que una cría de un ganado nazca con determinadas características? Pues hoy en día es fácil para los científicos, ¿cierto? Sí. Todos los que manejan genética, no, pues yo la quiero que salga azul, hágale. Al punto que ya están sacando hasta el color que quieren. Pero en tiempos de Jacob había cosas que muy seguramente de generaciones anteriores se habían transmitido. Acuérdese que por ahí hay un libro de Enoc que dice que a este mundo vinieron seres a enseñarle a las personas el manejo de las hierbas, de los metales, de ¿qué otra cosa? Bueno, vinieron a enseñarle ciencia a los humanos, a enseñarles secretos a los humanos, ¿ya? Y de pronto, como eso no está en la Biblia, más de uno dirá, uy, este tipo se enloqueció, porque la Biblia y la Biblia sola, dijo Martín Lutero. Fuera con eso. Aquí no somos partidarios ni de Lutero ni de Calvino. Aquí aprendemos Torá y la tradición del pueblo hebreo de acuerdo con los textos que se han hallado. Y podríamos pensar que lo que aplicó aquí Jacob era algo que venía transmitido por generaciones y que había sido enseñado por seres de
de los que vinieron a visitar a los humanos. Escuchó Jacob que los hijos de Labán decían: Jacob tomó todo lo que era de nuestro padre, y de lo que es de nuestro padre hizo toda esta fortuna. Envidiosos como el papá, interesados. Jacob vio el rostro de Labán, y resulta que ya no era con él como antes. El Eterno le dijo a Jacob. El Eterno le dijo a Jacob. O sea que Jacob ya venía en conexión. El Eterno le habla a usted si usted atiende. El Eterno le dijo a Jacob: retorna a la tierra de tus padres y a tu patria. Yo estaré contigo. Entonces Jacob mandó a llamar a Rachel y a Lea al campo donde tenía su ganado y les dijo: estoy viendo por la cara de su padre que él no es el mismo que antes conmigo, pero el Elohim de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben que he servido a su padre con toda mi fuerza, pero su padre se burló de mí y cambió mi salario 10 veces. Fueron 10 veces en total que Labán quiso manosear, como digo yo, quiso manosear a Jacob. Pero Elohim no le dejó hacerme daño. Si él decía: las salpicadas serán tu salario, entonces todo el ganado daba a luz salpicadas. Y si decía: los anillados serán tu salario, todo el ganado daba a luz anillados. De modo que Elohim le quitó el ganado a vuestro padre y me lo dio a mí. Cuando era el momento de aparearse del ganado, levanté mis ojos y en un sueño, aquí tenemos una respuesta, en un sueño vi que los machos cabríos que montaban del ganado eran anillados, salpicados y rayados. Entonces me dijo el ángel de Elohim en sueños: Jacob. Y yo respondí: aquí estoy. Dijo el ángel: por favor, levanta tus ojos y observa que todos los carneros machos que montan el rebaño son anillados, salpicados y rayados. Pues he visto todo lo que te hace Labán. Mire lo que le dice el ángel: yo soy Elohim de Betel. ¿Qué le está diciendo? Yo fui el que le apareció en Betel, donde ungiste una piedra y donde me hiciste una promesa, el voto que hizo Jacob. Ahora levántate, vete de esta tierra y vuelve a tu patria. Entonces Rachel y Lea replicaron: ¿acaso nos queda parte o herencia en la casa de nuestro padre? Nos considera ajenas, pues nos ha vendido y consumió todo nuestro dinero. Solo toda la riqueza que ha salvado Elohim de nuestro padre es de nosotras y de nuestros hijos. De modo que ahora todo lo que te dijo Elohim, hazlo. Entonces lo apoyaron sus esposas. Jacob se levantó, hizo montar a sus hijos y a sus esposas sobre los camellos, guió todos sus ganados y toda la hacienda que adquirió, los bienes de su pertenencia que adquirió en Padan Aram, para regresar hacia su padre Isaac en la tierra de Canaán. Mientras Labán había ido a esquilar su rebaño y Rachel quitó los ídolos domésticos que tenía su padre. Jacob engañó a Labán el arameo, pues no le avisó que huía, de modo que escapó con todo lo que tenía. Se levantó, cruzó el río y enfiló hacia el monte Gilead. Al tercer día le fue avisado a Labán que había huido, por lo que tomó a sus parientes consigo y lo persiguió una distancia a 7 días y lo alcanzó en el monte Gilead. Pero Elohim se apareció ante Labán el arameo en un sueño nocturno. Acuérdese que Labán era un idólatra. El Eterno habla en sueños a quien Él le quiera hablar y le transmite el mensaje que le quiera transmitir. ¿Y qué le dijo él a Labán en el sueño nocturno?
cuídate de hablar con Jacob bien ni mal. Labán alcanzó a Jacob. Jacob fijó su tienda en la montaña, mientras que Labán estableció a sus parientes en el monte Gilead. Entonces le dijo Labán a Jacob: ¿qué hiciste? Me engañaste. Te llevaste a mis hijas como prisioneras de guerra. ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste? Nada me avisaste, de lo contrario yo te hubiera despedido con alegría, con canciones, con tamboriles y con arpas. Y ni siquiera me permitiste besar a mis nietitos y a mis hijas, de modo que te portaste conmigo tontamente. En ese sueño le metieron su susto a Labán. El Eterno le dijo: cuidadito, cuidadito, me le habla duro al muchacho. Mi mano tiene el poder de dañarte, pero el Elohim de tu padre me habló anoche y me dijo: cuídate de hablar con Jacob bien ni mal. Te fuiste porque añorabas mucho tu casa paterna, pero ¿por qué robaste mis ídolos? ¿Cuáles ídolos? ¿Cuáles ídolos? Históricamente era tradición que cuando una persona compraba una propiedad o cosas así, esos ídolos eran símbolo de propiedad. Aparte de la idolatría que se manejaba, eran símbolos de propiedad y de estatus. Y Raquel, de una manera abusiva, todo hay que decirlo, Raquel se robó esos ídolos. O sea, tomó lo que no le pertenecía realmente. Muy aparte del tema idólatra, que también es relevante, pero ella tomó propiedades de su padre, que eran de él, sin permiso. Es un estudio un poquito más complejo que hay que hacer con esto, para que lo entendamos mejor. Pero el trasfondo es bien delicado. No solo era que tomó unos muñecos. Sí eran muñecos, pero tenían un significado mucho más allá de eso. ¿Ok? Pero ¿por qué te robaste mis ídolos? Entonces Jacob le replicó a Labán: porque tuve miedo, pensé que me quitarías a tus hijas. Por lo demás, aquel en cuya posesión halles tus ídolos, que no viva. Y aquí hay otra enseñanza fuerte. Que no viva. En presencia de nuestros parientes, identifica qué cosas de las que tengo yo pertenecerían a ti y llévatelas. Pero Jacob no sabía que Raquel había robado. Jacob no sabía que Raquel había robado. ¿Y a quién le robó? Al papá. O sea, robar es grave, pero es más grave robarle al papá. Es más grave robarle a la mamá, porque viene con una tremenda maldición. Él no sabía que Raquel se lo había robado. Labán entró en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, pero no los halló. Y al salir de la tienda de Lea, entró en la tienda de Raquel. Pero Raquel ya había tomado los ídolos y los había ocultado en una mantilla del camello y se había sentado encima de ellos. Labán palpó por toda la tienda, pero no los encontró. Dijo ella a su padre: no se enoje mi señor, que no pueda levantarme ante ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Él buscó, además de que lo robó, le dijo mentiras. Lo engatusó. Él buscó, pero no halló los ídolos domésticos. Entonces se enojó Jacob y discutió con Labán. Jacob replicó y dijo a Labán: ¿cuál es mi transgresión y cuál es mi pecado para que me persigas? Ya que has hurgado entre todas mis cosas, ¿qué objetos de tu propiedad has hallado? Ponlos aquí, delante de mis hombres y tus hombres, y juzguen ellos entre nosotros dos. Estos 20 años que he estado contigo, tus ovejas y tus cabras no abortaron, ni he comido los carneros de tus rebaños. Nunca te llevé un animal que haya sido atacado. Yo asumí la pérdida. De mi mano exigías,
ya fuese hurtado de día o hurtado de noche. Así estaba yo. De día me consumía el calor y por la noche el hielo. Y el sueño huía de mis ojos. Hace 20 años que estoy en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado. Y tú modificaste mi salario 10 veces. Si no hubiese estado conmigo el Elohim de mi padre, el Elohim de Abraham y el temor de Isaac, me habrías despedido con las manos vacías. Mi aflicción y la fatiga de mis manos ha visto el Eterno. Él te reprendió anoche. ¿Le tocó sufrir a Jacob? Sí, le tocó sufrir. Le tocó hacer el curso. Le tocó hacer el curso. Y ninguno de los que estemos con el deseo de acercarnos al Eterno, vamos a pasar sin hacer el curso. Ese curso hay que hacerlo. Porque el Eterno quiere que maduremos espiritualmente. Pero ¿qué pasaba durante el curso? Hashem, bendito sea su nombre, nunca abandonó a Jacob. Nunca lo abandonó. Él entró en total conexión con el Eterno. Jacob entró en total conexión con el Eterno. Y por más que le tocó fatigarse de día y de noche, porque tenía que aprender muchas cosas, porque nada más y nada menos iba a ser el patriarca elegido. A este hombre, Jacob, es al que en las siguientes parashá vamos a ver que el Eterno le da un nombre nuevo y lo llama Israel. Tenía que aprender muchas cosas este joven. Replicó Labán a Jacob: las hijas son mías, los hijos son míos, y los rebaños son mis rebaños, y todo lo que tú estás viendo es mío. Y respecto de mis hijas, ¿qué puedo hacer hoy por ellas? ¿O por sus hijos que han dado a luz? Ahora ven, hagamos un pacto tú y yo, y que él sea testigo entre tú y yo. Entonces Jacob tomó una roca y la erigió como monumento. Dijo Jacob a sus hijos: junten piedras. Agarraron piedras e hicieron un montículo, y comieron allí, sobre el montículo. Y Labán los llamó, perdónenme un segundo, y Labán los llamó montículo del testimonio. Yegar Sohauduta. Yegar Sohauduta. Es que está debe ser en arameo. Yegar Sohauduta. Pero Jacob lo llamó Galet. Este nombre significa montículo del testimonio. Sí. Aquí leyendo más abajo dice, el primer nombre es en arameo, la lengua de Labán, y el segundo es en hebreo. Ese lugar se llamó montículo del testimonio. Dijo Labán: este montículo es testigo entre tú y yo hoy. Por eso lo llamó Galet. Y también lo llamó la mitzpah, el observatorio. Pues dijo, observe el Eterno entre tú y yo, cuando nos hayamos perdido mutuamente. Si afliges a mis hijas o si te casas con otras mujeres fuera de mis hijas, no habrá nadie entre nosotros. Pero mira, Elohim es testigo entre tú y yo. Y Labán le dijo a Jacob: aquí está el montículo y aquí está el monumento que erigí entre tú y yo. Que este montículo sea testigo y el monumento sea testigo de que yo no pasaré este montículo hacia ti y de que tú no pasarás este montículo ni este monumento hacia mí con malas intenciones. El Elohim de Abraham, el Dios de Nahor y el Dios de sus padres juzguen entre nosotros. Pero Jacob juró por el temor de su padre Isaac. Jacob faenó animales en la montaña e invitó a sus parientes a comer, y comieron pan y pasaron la noche en la montaña. Madrugó Labán por la mañana, besó a sus nietos y a sus hijas y los bendijo. Luego Labán partió y volvió a su lugar, y Jacob siguió su camino. Se encontraron con él ángeles del Eterno. Al verlos dijo Jacob: campamento de Elohim es este. Entonces llamó a aquel lugar Mahanaim. Mahanaim.
Vemos entonces cómo el elegido tiene que pasar unas pruebas. Y el elegido tiene toda la bendición del Eterno para conectar con Él. Ustedes que están aquí en mi sala, mío, ustedes dos, preocúpense más por conectar con el Eterno que por las cosas de este mundo. Preocúpense más por buscar al Eterno y ganar ese lugar de ser el elegido. No que el otro no lo sea. Los dos pueden llegar. El Eterno no tiene acepción. Pero preocúpense más por conectar con el Eterno que por las cosas de este mundo. Son tiempos muy difíciles, por lo que yo les decía hace unos días y que les repito constantemente. Las distracciones son montones. La televisión, los videojuegos, las redes sociales, los amigos, todas esas cosas chéveres que les gustan. Pero eso hace que se ponga bien difícil escuchar al Eterno. Mediten en el Eterno. Acérquense a Él. Estudien la Sagrada Torá. Prepárense para la vida. Prepárense en la ciencia de las ciencias, que es la ciencia de la salvación. A los que me están viendo en esta enseñanza, ya sea en el día de hoy en vivo o cuando la vean dentro de 10 o 15 años, que el Eterno le ayude a sacar adelante su familia, que el Eterno le dé la fortaleza para poder hacer el curso sin perder el año, que el Eterno le ayude y le dé la fortaleza para aprender las lecciones dentro del amor y la misericordia del Eterno y no pasando por la vara, que es muy duro. Que Dios les colabore, les ayude, les prospere en sus hogares, en sus negocios, en sus familias. Que tengan un hermoso Shabbat y que el Eterno haga brillar su rostro sobre cada uno de ustedes. Shabbat Shalom.